cumplir la primera semana de este hecho que nos ha marcado sin lugar a dudas y que merece una rápida resolución. Hasta el momento hay 2 personas detenidas. Hubo medidas tomadas por el juzgado de la doctora Capuchetti, como así también pedidos, solicitudes del fiscal Rívolo. Está con nosotros Víctor Barones, abogado penalista. Víctor, gracias por tu tiempo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quiero compartir, antes de pasar a lo que se conoce hasta el momento, a cuáles fueron las novedades de los últimos minutos, los dichos de Oscar Parrilli, porque empieza a hablar, y ya sobre la mesa está tirado el tema, del autor ideológico o intelectual, si se quiere, ¿no? ¿Qué es lo que dice Oscar Parrilli? Contanos, Candelaria. Te lo quiero leer exactamente. Mira, Sí. lo que pretendemos es que esta investigación recaiga no solo en autores materiales, sino que se tire del piolín para ver si existían autores intelectuales de este tremendo hecho. Esto tiene que ver con que se descuenta que las 2 personas que han sido imputadas y que están detenidas, Sabac Montiel y su novia, que aparentemente realizaron tareas de inteligencia previa, y este grupo de los copitos que acompañaba a ella, los vendedores de copos de azúcar que sirvieron un poco de pantalla para poder hacer inteligencia en los alrededores de la vivienda de la vicepresidenta, son quienes diseñaron cómo hacer el ataque, pero que detrás podría haber alguien que les dio la idea o les ordenó hacerlo. Esto es lo que sugiere Parrilli y es también una versión que circula dentro del gobierno y es parte del análisis, Eduardo. Bien. Víctor, a ver, se produjeron nuevos allanamientos en el domicilio que habitaba Sabac Montiel en San Martín. ¿Qué es lo último y qué es lo más importante hoy por hoy en materia de prueba? A ver, en materia de prueba hay mucha prueba, muchísima prueba, porque día a día van analizando más. Es cierto lo que decía recién Candelaria, hay dos tesis, o sea, lo que dijo Parrilli es una de las tesis, que es que no actuaron solo. La primera tesis que tiene, que Fernando Sabac Montiel actuó, o sea, no actúa solo, pero actúa solo con Brenda Uliarte. Y la otra es que se trató de un acuerdo previo ya determinado, que hubo una planificación, y sobre eso es un ataque armado y planificado. Y sobre eso están armando la teoría de si hubo o no más personas. La jueza Capuchetti fue clara, dice, yo no voy a desligar a nadie hasta que no termine con toda la investigación. Puntualmente en el caso de los copitos, aquellos que se presentaron voluntariamente, dejaron los teléfonos y están analizando todos los teléfonos y todas las llamadas. Y todo vínculo que pueda haber con relación a si esto fue un actuar del lobo solitario, como se armó, como se habló en un principio, o fue algo planificado, ¿no? Y hay un autor ideológico sobre este punto. Lo importante esta semana, ¿sabés qué es? Que ya, como vos decís, ya pasaron 7 días. A este muchacho lo indagaron el mismo día del hecho o al otro día, con lo cual ya están planificando, viendo el hecho del procesamiento, qué figura le van a poner, cómo lo van a procesar, porque ya estamos en el plazo Sí. para procesarlo, si bien se puede pedir una prórroga, el plazo de procesamiento ya está. O sea, la justicia ya empieza a delinear si dicta o no el procesamiento de los 2 detenidos. Y como digo yo, si hubo una planificación, un acuerdo previo entre antes, ¿qué pena le cabe? ¿Qué pena le cabe a una? Si uno es, bueno, uno es autor, obviamente, el otro es encubridora, no es encubridora, participó, es partícipe Sí. necesaria, hubo tareas de inteligencia, no las hubo. Todo esto es lo que tiene que ver ahora la justicia y sobre lo que está trabajando. Claro, y cuando Parrilli habla de autor intelectual, ¿se refiere concretamente a que alguien pudo haber inducido a Sabac Montiel a asesinar a Cristina Fernández, plan que quedó desbaratado de alguna manera, pero porque no salió el disparo, no porque la custodia hubiera trabajado en consecuencia para impedir que le dispararan a Cristina? ¿O se refiere a los discursos del odio? Porque la verdad queda sobrevolando, ¿no? Eso, como que Es que una persona influenciable pudo haber tomado esos llamados discursos del odio para ir y querer matar a Cristina Fernández. bueno, una cosa es que una persona influenciable haya tomado el discurso de odio y se haya envalentonado y haya Sí. querido destacarse por sus características psicológicas o por lo que fuera, y hacer esto, estas 2 personas, Brenda y su novio. Ahora, otra cosa totalmente distinta es que haya un autor intelectual. O sea, hay un autor intelectual que lo planeó, lo planificó y los puso en ese lugar, o sea, hizo todo muy armado. Yo realmente
Creo que eso no tiene que haber existido, porque de haber existido esa situación, otro sería la historia y hoy no estaríamos hablando de una tentativa de homicidio, sino que debería ser distinto. Salvo que haya alguna elucubración que escapa a mi conocimiento, que no me da para pensarlo de otra manera, de que fue una persona que obviamente es absolutamente inexperta en lo que dice. O sea, el propio Sabac Montiel pudo haber sido el autor intelectual, es decir, Bueno, el que planificó absolutamente todo. Dicen que Fernando Sabac Montiel es quien la impulsa a Brenda Uliarte a realizar, a acompañarlo y ser cómplice en esto. Ahora, lo que pasa es que se supieron mucho más cosas, más allá de saberse que Brenda Uliarte estuvo en el lugar, hubo un ex novio de ella que dice que fue a pasar la noche ahí y que le confesó lo que había hecho. Es más, cuando salió dijo, yo voy a arreglar todo esto. O sea, están trabajando, obviamente, como corresponde a una causa de estas características, están trabajando mucho. Y muy bien, por cierto, y están trabajando bien todas las fuerzas de seguridad. Por eso, cuando hacen hincapié en que alguna fuerza trabajó mal, por ejemplo, en el caso de los teléfonos, yo me permito disentir porque tanto la Policía Federal y la PSA, sobre todo la Policía Federal, tienen sobrados equipos y muchísima experiencia en cómo trabajar esto y da cuenta de esto cómo van surgiendo pruebas que son las que nos vamos enterando nosotros a través de los medios. Ajá. En la causa hay muchísimas más y obviamente algunas por una cuestión que la jueza misma implantó, secreto de sumario, no salen a la luz. Bueno, justamente el secreto de sumario mucho no se está respetando, pero de todas maneras, lo que daría... No se respeta porque los periodistas también trabajan muy bien. Son dos cosas distintas. Daría la impresión de que están trabajando en encontrar la figura para, en caso de imputarla a Brenda Uliarte, ver exactamente cuál es la figura, ¿no? Porque lo que se hizo fue, como usted bien decía, doctor, se allanó el domicilio de este exnovio, donde ella pasó la noche para ver si se encontraban nuevas pruebas. Se encontraron también pruebas, fotos que ella subió a una de sus redes sociales, creo que a Facebook, de que ella participó de una manifestación que hubo hace poquito, el 18 de agosto, en la puerta de la Casa de Gobierno, que hubo, fue bastante agresiva, fue con un poco gente de que se acercaba petardos. a las rejas con mensajes muy fuertes. Yo recuerdo, yo estaba ahí saliendo de Casa de Gobierno ese día de trabajar y vi que realmente estaba mucho más movilizada la policía ese día que otros días. Manifestaciones hay todos los días frente a la Casa Rosada, pero esa en particular fue un poco más violenta. Todos estos elementos podrían conducir a qué figura que le podrían acusar a ella. ¿Ella podría estar a la misma altura de él, aunque no empuñó la pistola? No, a ver, ella por lo menos el encubrimiento lo tiene. Tenemos que ver también el tema del arma. Si ella sabía del arma o no, porque el arma aparentemente también fue robada. Porque aparentemente el arma era de una persona vinculada a este muchacho, Fernando Sabac Montiel, que falleció y que era vigilador. Entonces la familia dice que desapareció de un maletín que tenían en la casa con otros elementos. Entonces yo creo que obviamente la figura del encubrimiento y portación de arma e intento de homicidio puede caberle a Brenda. Pero el padre de ella dijo, esta persona fue manipulada por Sabac Montiel. Acá yo creo que va a tener mucho que ver el tema de el motivo. Como yo explico siempre, ¿no? Son quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Claro. Bueno, hay fotos también de ella con un arma. No sabemos si es la misma arma, pero hay fotos de Brenda en redes sociales posando con un arma. Habría que ver si es la misma arma, ¿no? En principio diríamos o dicen que es la misma arma. Por eso yo te decía el tema de que sabía que tenía el arma, más allá de que estaba en el lugar del hecho al momento del hecho. Pero acá yo creo que el porqué, el motivo, la motivación, esto es lo que está generando y sobre todo, ¿cuántas personas participaron? Claro. No tengan dudas que si era no era un plan de un sicario para terminar con la vida de la vicepresidenta. Eso seguro, porque si hubiese sido así, con las fallas que hubo en el momento, más allá de que lo que decíamos que es difícil, cuando el custodiado no se deja cuidar, es muy difícil cuidarlo. Claro. Esto estamos de acuerdo, pero más allá de eso, si hubiese sido un plan bien armado y por gente profesional para terminar con la vida de Cristina Fernández, lo hubiesen hecho. Pero en este caso están viendo cómo fueron los móviles, el motivo, el por qué. Porque todo lo demás está bastante aclarado. Sí. Y obviamente ustedes, o sea, los periodistas trabajan muy bien y tienen mucha información, pero no duden que hay mucha más en el expediente a la cual todavía no accedemos y que eso es lo que va llevando e impulsando la causa
tanto con la doctora Capuchetti como con el fiscal Rivolo. Ahora, Víctor, cuando nos referimos justamente al principal imputado, es Sabaj Montiel, que se acercó hasta la posición de la vicepresidenta e intentó dispararle. Por tu experiencia y conociendo estrategias, ¿puede haber algún tipo de argumento que brinde Sabaj Montiel, digo, para lograr atenuantes? Es decir, sí, fue planificado de esta manera, porque en definitiva lo que quería hacer era cobrar notoriedad, pero no estaba en mi ánimo asesinar a Cristina Fernández. Es decir, yo sabía que el disparo no iba a salir. Digo, especulo con una posible estrategia de defensa, si se quiere. A ver, yo no dudo en la sapiencia y en el amplio conocimiento que tienen ambos defensores. O sea, yo siempre digo, para A que ver, la gente no se... háblame de ellos, háblame de ellos. El doctor Juan Hermida, que es el abogado defensor oficial de Sabaj Montiel. Sí, y Coleman, que es el de Uliarte. Sí, A ver, yo siempre digo que cuando a vos, no sé, te tirotean, pero yo prefiero que me lleven a un hospital público, porque tienen mucha experiencia en ese tipo de cuestiones, porque trabajan todos los días con esto. Bueno, yo te diría que si me tienen que defender en una causa penal, preferiría que me defienda un defensor oficial, porque tienen muchísima experiencia y conocen mucho el paño y tienen mucha rapidez para actuar. Te lo digo como colega de ellos. claro. Nosotros, a ver, cuando un defensor oficial, por ejemplo, nos dice, che, qué buen alegato hiciste, o qué bien esta prueba, uno se pone contento porque es una persona que está todo el día, todos los días y con muchísimos casos. Entonces realmente tienen toda la sapiencia como para... yo recuerdo que vos me preguntabas, ¿por qué no declaró? Y yo te digo, está bien que no declare, porque juntamos más pruebas. Claro. Entonces, cuando tenemos toda la prueba, utilizamos el mecanismo de defensa por excelencia, que es la indagatoria, es el acto de defensa por excelencia, lo utilizamos bien. Como digo yo, tenés una sola oportunidad, aprovechala mucho. Y esto es muy común en los defensores oficiales. Vos me decís, che, ¿puedo decir no la quise matar? Es un muy buen argumento de defensa. Claramente va a seguir dentro de la tentativa. El tema es cómo lo van manejando. También pueden ir, perdón, y con esto te termino la explicación de la pregunta que vos me dijiste, también pueden ir por el lado de una cuestión de pericia psiquiátrico-psicológica. ¿Cómo estaba él o cómo, si tiene o no? Más allá de que es imputable, hay que ver si puede declarar, comprende, hay que ver cómo sigue esta historia. Ahora, ¿qué hay de lo que había solicitado el fiscal Rivolo cuando concretamente pedía que se investigue a quienes forman parte de la custodia? Digo, el ánimo de esa solicitud, ¿cuál es? A ver si tuvieron algún tipo de vínculo con el ataque o si, digamos, prestaron el ámbito para que eso sucediera, porque no tuvieron reacción. La verdad que el gobierno y el jefe de la AFI en un primer momento dijeron que habían actuado de buena manera, pero bueno, me guío por lo que ha sucedido después, se los ha relevado. Es decir, también no actuaron porque ya no forman más parte, por lo menos un grupo de los custodias no forman más parte de quienes brindan seguridad a la vicepresidenta. Bueno, más allá de las cuestiones que ya hablamos y mucho sobre cómo actuó, cómo dejó de actuar, si parte del que se cuida, del que están cuidando o de los que lo cuidan, más allá de eso, y yendo a la pregunta concreta del fiscal Rivolo. Un fiscal representa al Estado y tiene que ser objetivo en las pruebas. Yo, si soy querella, puedo obviar pruebas, yo me puedo ceñir a lo que a mí me contratan. Pero el fiscal tiene un amplio margen y tiene que ser objetivo en las pruebas. Y no puede descartar que haya gente de la custodia o gente que está involucrada en otro, o sea, no descarta ninguna posibilidad. Y la mejor manera de no descartar ninguna posibilidad es investigándola. Entonces vos decís, ¿pudo haber sido alguien de la custodia? Vamos a investigarlos. Vamos a ver qué pasó, vamos a ver qué actitud tuvieron, vamos a ver cómo funcionaban, qué hablaron, qué dijeron, cómo lo dijeron. Los teléfonos. A ver, hoy por hoy siempre digo, los elementos electrónicos y la seguridad electrónica es muy eficiente en las investigaciones. Acá tenés cómo se van descubriendo un montón de cosas. Te pongo el caso de Vicente López, cómo pasó de una mucama al hijo. ¿Y todo por qué? Por las cámaras, por un seguimiento, por un celular. Y eso que te diría que se hicieron las cosas bastante bien ahí, desde el punto de vista del mal, obviamente, de la persona del autor. Pero es muy útil todos los elementos secretos. Por eso, como el criterio, la doctora Capuchetti dice, hasta que no termine de analizar todos los celulares y tenga toda la información, yo no voy a tomar no voy a tomar ninguna resolución sobre por qué los procesos, cómo los procesos, a quién proceso, a quién no. Más allá de que lo mismo está haciendo el fiscal Rivolo. O sea, tanto el Ministerio Público Fiscal como la Justicia están trabajando muy bien. Sí.
¿Qué chances hay de que la carátula se transforme en tentativa de femicidio, que es lo que propone Gregorio Albón? Lo dijo aquí en A24 durante el fin de semana. Yo te lo expliqué a ver, el femicidio es cuando van por su condición de mujer. Sí. Y en este caso yo estoy absolutamente convencido que el ataque a Cristina Fernández no fue por su condición de mujer, fue por su condición política, por su condición de referente político, o por otro tema, pero o sea, si lo hubiesen querido matar no era porque era mujer. Entonces yo creo que no hay que minimizar o banalizar el femicidio, porque el femicidio costó mucho ponerlo, muchísimo, y no se utiliza para todo. Si bien obviamente hay convenciones internacionales a las cuales adherimos, donde digamos, se cuida y se protege la figura de la mujer, yo creo que en este caso, si bien obviamente es una mujer, no creo que el móvil haya sido el hecho de ser mujer. Yo creo que el móvil pasa por otro lugar. Entonces yo diría que se tiene que analizar, se puede ver. En mi caso particular no lo veo como femicidio. A ver, ¿y en qué cambiaría la pena a recibir por cada una de las personas? Y si esto también incidiría en la pena o la condena que le vayan a dar a quien actuó en un rol secundario como encubridora en el caso de la novia. Mira, la pena en ambos casos, en el homicidio agravado y el femicidio, la pena es la misma. Y en el caso de la tentativa también es la misma, que entre 15 y 20 años. Pero más allá de esa situación, Sí. La posición de Brenda Uliarte va a ir conforme lo que vean que haya hecho. Vos sos partícipe, vos podés ser partícipe necesario o partícipe secundario. Partícipe necesario es cuando si vos no hacías determinada cuestión, eso no sucedía. Entonces, por eso sos un partícipe. Suponete que, no sé, no es el caso, no lo quiero tomar, tómenselo como un mero ejemplo. Sí. Si yo soy aquella persona que te proporciona el arma, soy un partícipe necesario. Porque si yo no te doy el arma, vos no cometés el homicidio. Entonces, ahora, si yo soy una persona que, no sé, simplemente acompañé a un lugar para ver qué pasaba o hacer de campana, ya no soy un partícipe primario, soy un partícipe secundario. Y este es el grado de participación va directamente, es directamente proporcional a la condena que vos recibís. Obviamente, el partícipe necesario tiene la misma pena que el autor y el otro no, tiene una pena reducida. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Porque están los 10 días en los que la jueza tiene que definir qué, por ejemplo. Tiene que definir qué hace con la situación procesal de los imputados. Sí. Hay 3 cuestiones que pueden ponerse acá. La primera, procesarlos, y tiene que ver qué delito, en principio, qué delito lo va a procesar. Esto tiene que suceder, perdona, Víctor, en los próximos días, ¿no? Porque en el caso de Sabac Montiel se cumple en la próxima semana. Sí, la próxima semana deberíamos estar dentro de este plazo. Pero puede procesarlo, pueden sobreseerlo o puede dictar una falta de mérito. ¿Qué significa? Procesarlo, obviamente. Yo siempre digo, cuando a vos te indagan es porque tenés una sospecha suficiente, cuando tenés una convicción de que fue esta persona, vos lo procesás. Sí. Y obviamente cuando entra dentro de las causales del sobrecimiento, de que no fue delito, de que no participó, lo que fuera, te sobreseen, te excluyen de la investigación. Pero si no hacen una falta de mérito. ¿Qué es una falta de mérito? Es cuando no tengo el mérito, no tengo los elementos necesarios ni para procesar ni para sobreseer. En consecuencia, dicto una falta de mérito y continúo la investigación. ¿Entienden? Entonces, esas son las 3 posibilidades que hay. Procesamiento, sobreseimiento, falta de mérito. En eso estará trabajando en este momento, entiendo yo, la doctora María Eugenia Caputo. Y el mismo tiempo corre para la novia de Sabac Montiel. Pero es un tiempo, no, a ella le indagaron recién hace un par de días. Está bien, pero digo, son 10 días, aunque, claro, lógicamente... Lo marca la ley, sí, obviamente. Ajá, perfecto. Lo que hayan dicho hasta el momento, lo que hayan especulado en notas periodísticas, como supimos del testimonio de Brenda Uliarte cuando decía que no tenía nada que ver, que no estuvo en el lugar, después se constató que se la veía en varias situaciones antes, durante y después. Digo, eso no tiene ninguna validez o ningún peso, digamos. No, tiene validez. A ver, cuando vos te toman una testimonial, vos declarás bajo juramento de decir verdad. Sí. Es decir, se supone que es incurrir en un falso testimonio. Lo que pasa es que el delito que tiene es un delito de una pena mayor y subsumiría, digamos, le introduce la pena menor. A ver, y también es cierto que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, que entraría por ahí en esa parte.
pero sería una discusión muy técnica sobre el falso testimonio de una persona que después resulta ser imputado. Te voy a poner un ejemplo para que la gente se acuerde. ¿Se acuerdan del caso de Mangieri Sí, con Ángeles? En Ángeles un Rauso. momento, la fiscal Azaro agarra y dice, pare acá, no hable más. Porque usted está declarando como testigo y yo lo voy a indagar. En el caso de la pareja de Jimena Arduriz, ¿no? ¿Cómo? En el caso era, ¿en qué No, el caso de declaración? Ángeles Rauso. En el caso de Mangieri, decís vos, Mangieri. concretamente. Que Ajá. Mangieri empieza a declarar como testigo Sí. y la doctora Azaro lo para y le dice, espere ahí, pare porque yo lo voy a indagar. Entonces, hasta ahora usted está declarando bajo juramento de decir verdad. Si Sí. usted me miente, es un delito. Ahora, espere, porque cuando vos vas a una indagatoria no tenés o sea, primero podés no declarar y eso no se toma como algo en tu contra. Y no estás obligado a decir verdad, lo cual no implica que si vos mentís, eso no juegue en tu contra. Pero no estás obligado a decir verdad como en el caso de una testimonio.